Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos. La sesión de hoy va a especificarse en lo que es este taller, la razón del por qué me di por impulsarlo, qué es lo que me pretendo, qué es lo que pretendo, de qué se va a tratar. Algo de esto ya había estado mostrado en documento que les proporcioné, que se programé ayer. Sin embargo, considero necesario invertir una sesión para que ustedes tengan una un mayor conocimiento de lo que vamos a estar haciendo aquí. Y pues para la gente que está preparándose para algún examen de selección, específicamente en la UNAM, este solamente es, digamos, la primera fase de un proyecto más amplio que se llama Aprendiendo a Aprender, justamente. Ya les hablaré de ello un poquito al final, ¿sale? Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Ok? Bien, ¿de qué se trata el taller Aprendiendo a Aprender? Estrategias de comprensión lectora. Pues bueno, es una propuesta educativa de su servidor que está enfocada en potencializar las habilidades de las personas a través de la estrategia de comprensión lectora. La razón del por qué empiezo esto, bueno, les cuento un poquito para quien no me conozca. Soy Vicente Fernández Corral, estudié historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también soy pedagogo por la Facultad de Filosofía y Letras. Y parte de el origen de esta propuesta pues se debe a mi experiencia como docente. Llevo ya pues 10 años como profesor, unos 7 preparando a gente que va a presentar su examen para la UNAM a nivel licenciatura en las ramas de lo que es historia, geografía, filosofía, que esas son, digamos, las materias que tradicionalmente he dado, ¿no? Más que nada por mi formación académica. Y lo que me he percatado de ahí, pues ha sido que eh, hay una limitación en el aprovechamiento académico por una deficiente comprensión lectora. Digamos que desde ahí parte todo. Entonces, para, digamos, ser mejor las cosas y que también se diera una propuesta flexible que no solamente ayudara a un fin específico, que es el examen de admisión, sino a que tuviera mayores alcances, en tanto que la comprensión lectora es una habilidad que, bueno, ocupamos cotidianamente, es que salió esto. Ahora sí que no puedo enseñar a correr si antes, pues de menos hay que empezar a caminar, ¿sale? Ahora, una de las razones por las cuales también se origina este taller, pues son por los datos escalofriantes que en ese rubro tiene el país. Se los digo porque, pues bueno, yo también al ser hijo de un sistema educativo que mecaniza el aprendizaje y que inclusive nos incentiva a rechazar o a limitarnos en ciertas habilidades, como lo es el razonamiento matemático, la comprensión lectura, es que también sale eso. Yo también, digamos, fui parte o soy parte del problema, en tanto que a pesar de que me gustaba la lectura desde muy corta edad y que también desde mi infancia yo había decidido por estudiar historia, la comprensión de lectura que había adquirido durante mi formación escolar básica, pues no era tan efectiva como para enfrentarme a los primeros textos que me eh, encontré en mi primer semestre de la licenciatura de historia. Digamos que fue mi eh, bautizo de fuego, ¿no? A pesar de que tuve buenos profesores de español. Entonces ya, digamos, del otro lado como docente, pues dije, no, tenemos que hacer algo al respecto, porque tristemente la comprensión lectora no es algo que se le conceda mucha atención. No es tan, ¿cómo explicarlo? Tan famosa, popular, por así decirlo, como lo es las matemáticas, el razonamiento matemático, y esta parte que
nos lleva a tener una estructura para el estudio y bueno, es nodal para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales y las humanidades, pues se queda relegada. Entonces, esto se vincula con lo que ofrecen algunas cifras. En el caso de México, quien mide la comprensión lectora, quien, digamos, está haciendo este monitoreo de cuánto se lee, qué tanto se comprende de lo que se lee, es una dependencia del perdón, del INEGI. Esa dependencia es el MOLEC. Año con año hace estudios estadísticos en relación a esto. Y pese a que aparentemente hay un alto índice de población que es alfabeta, digamos que habilidades que tienen que ver con la comprensión lectora están siendo insuficientes. Digamos que eso empieza en la secundaria. Por ahí hay otros estudios del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad de la UNAM, que también hace ese tipo de investigaciones. Digamos que en la seco es en donde empieza el problema, pero tristemente a medida que crecemos, pues llegamos a, con una limitante grave a la hora de entrar a estudios superiores. Y ya no hablemos cuando nos insertamos en el mercado laboral y nos vamos alejando del medio académico, esto se deja. Y reitero, lo pueden ver incluso en la forma de cómo se expresa la gente en las redes sociales. Y aquí no estoy haciéndolo con la cuestión de demeritar a nadie. Pero la lectoescritura es una demostración de cómo también nosotros comprendemos el mundo y cómo lo razonamos. Entonces, a partir de esas fallas, de la manera en cómo nos expresamos, incluso de reducir el lenguaje, emoticons, stickers, que reitero, no estoy en contra de la tecnología, pero esos elementos nos están indicando que nos están faltando muchas cosas y que se nos está pasando de largo. Y eso, por ejemplo, a la hora de estudiar, pues nos lleva a tener graves problemas. ¿Sale? En otras instancias, por ejemplo, la OCDE, que es una institución internacional a la cual pertenece México, es, digamos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, una organización internacional que financia a los países y que, bueno, es es uno de los espacios que articula la globalización. Pues de acuerdo con estos indicadores, México ocupa el último lugar en comprensión lectora. ¿Sale? Y en relación a ello, pues es probable, no estoy diciendo que sea una verdad absoluta, pero es posible que solamente entendamos una cuarta parte de lo que leemos. Si eso, por ejemplo, en términos de estar estudiando, supongamos que estamos en los primeros semestres de la carrera o preparándonos para el examen de admisión, pues implica también una problemática en cuanto a la inversión del tiempo, que van a haber lecturas que nos van a exigir más que las otras y que por estas habilidades que no fueron formadas correctamente, pues implica una mayor inversión de tiempo. Y si nos vamos con el plano de lo afectivo, lo emocional en relación al estudio, pues se viene frustración, se viene el que uno se asuma como incapaz de entender X o Y tema, además de que también es muy estandarizada la enseñanza de esta habilidad. No nos hacen ver que cada espacio tiene un aspecto finito. Y eso también va englobado con el que nosotros no nos acerquemos a diferentes tipos de textos. Exactamente, ¿no? Y tenemos esta cuestión de la comprensión lectora con el significado de la información y también en cómo le damos a esa información una funcionalidad. Ahí el cerebro opera de una forma maravillosa. Ya iremos tocando lo referente a lo que es el aprendizaje significativo y cómo esto cómo esto es un fundamento para una estrategia de comprensión de lectora que vamos a ver. Entonces, todo esto genera frustración. Se los digo porque a mí me pasó. Reitero, a pesar de que tuve buenos profes de literatura, de español en la secundaria y en la preparatoria,
Llego a la carrera, no estoy sensible a esta variedad de textos, mis estrategias de comprensión lectora no eran tampoco las más adecuadas y eso me generaba frustración. No llegué a un punto radical, pero sí en ciertos momentos dije, ah, caray, a lo mejor esto no es lo mío. Después me di cuenta que sí. Ahora, a título personal, pues yo al ver ese problema, realicé otra serie de cosas que me llevaron a trascender esa situación y por fortuna el ingresar a la carrera de pedagogía y de ahí conocer un poco sobre teorías del aprendizaje, didáctica y demás materias que están enfocadas en eficientar un aprendizaje, pues bueno, me llevó, digamos, a ser un poquito más adelantado a este tema. El hecho de preparar este taller, pues también a mí me tradujo en un beneficio en el sentido de ampliar todavía más esta capacidad. No estoy diciendo que sea un experto en el tema. Como vamos a ir viendo, la comprensión lectora es un universo que no se agota, pero pues sí, he tenido la posibilidad de asentar mejor esta cualidad y por supuesto compartirla. Y me parece que eso es algo que quienes están trabajando con los profesores, pues es algo que desea estimular, no dar por sentado nada. A mí, por ejemplo, eso me ocurrió en la carrera. Que mis profes daban por sentado que uno es un lector eficiente y de facto, pum, te dejan textos que, pues siendo objetivos, no tienes aún las habilidades para aprovecharlos y eso genera una serie de problemas. Entonces, si es necesario, pues sí tenemos que irnos a lo básico como se está dando. Y mucho tiene que ver también el hecho de que esto está vinculado con esta otra habilidad que es la búsqueda de información, el leer distintos tipos de materiales. Y aquí es en donde veo, sobre todo en la forma de cómo se preparan los chavos para la universidad, que hay una limitante muy grande. No sé si desde este punto la escuela se los enseña, no estoy seguro, me falta, digamos, ahí un fundamento para decir que sí o que no, pero en mi experiencia de profesor, les digo, en esta área de estar preparando a la gente llevo como 6, 7 años, desde 2013, imagínense, eh, se quedan con la guía, se quedan con los videos de YouTube, se quedan con los que les dice el profe o les dicen sus compañeros. Y no está mal, pero aquí la bronca es que no reconocen que cada recurso de estudio tiene una limitación, así como tiene sus virtudes, tiene su limitación. Y con eso se quedan. Entonces, lo cual se traduce en un aprendizaje fragmentado y tristemente también muy enfocado a la memorización. Entonces, cuando se enfrentan al examen, no tienen bien cimentada su capacidad de análisis, no tienen buena comprensión de lectura, se quedaron con una versión de recursos de estudios que a veces no poseen la mejor calidad y el resultado es que son rechazados, ¿no? Bueno, hace poco di una plática centrada en lo que es el examen de admisión y pues bueno, tiene que ver. Y el hecho de no buscar otras fuentes implica también que uno no tenga la sensibilidad de conocer las particularidades de cada texto y lo que me ofrece. Y eso, por ejemplo, pues también resulta ser una limitante cuando uno empieza con estudios superiores, porque se queda justamente con lo que te plantea el plan. Y si el plan te enfrenta a un texto que no puedes comprender al 100, pues ahí te quedas, no haces otra cosa. Si tienes la fortuna, pues a lo mejor el profe te puede dar otras referencias que te pueden ayudar a generar esas bases. Eh, si no, pues ahí te quedas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tuve aquí sí la fortuna de que mis profes de secu y de prepa me inculcaron el, ¿sabes qué? Investiga, contraste. Y bueno, el haber sido mal en matemáticas, pues también ayuda a eso, ¿no? Porque si no le entendía al Baldor, me iba con otro libro, me iba con otro libro, así como de profe hasta que intentaba resolver el problema, ¿vale? Pero no todos son así. Bueno, también en la carrera tuve la fortuna de que me formé con buenos compañeros, algunos de ellos se volvieron
muy buenos amigos míos, y era de que nos gustaba, queremos sobrevivir a esto, órale, círculos de estudio y a esto, y a repasar juntos, ¿no? Y ahí cada cual compartía lo que sabía, contestábamos interpretaciones y eso nos daba, pues bueno, muchas más herramientas que el estudio individual, que por ejemplo eso es algo que yo he notado que llegan a realizar los chicos que son aspirantes a la UNAM y eso es algo muy padre. Sin embargo, no es un hábito, son casos todavía muy contados y en consecuencia el no buscar otras alternativas nos lleva a topar con pared. ¿Sale? Entonces, hemos visto cómo desde la falta de comprensión lectora se desprenden otros problemas que incluso trascienden una situación específica. No solamente es aquellos que se están preparando para un examen de selección o incluso para las personas que ya están en estudios universitarios y quieren ser más efectivos, no, sino que, y a eso quiero traer a colación esto, pues la mejoría en la comprensión lectora implica también que nosotros tengamos una mayor efectividad al enfrentarnos en los diferentes problemas que provienen de nuestra cotidianidad. Porque al final todo el tiempo leemos. ¿Sale? Es una de las habilidades comunicativas más básicas y más ocupadas. Pese a que ya tengamos las tecnologías de la información, aunque ya estemos todo el tiempo con el celular, notas de audio, todo el tiempo leemos. Todo el tiempo leemos. Y si no tenemos ahí una comprensión de lectura básica, si no sabemos, digamos, encontrar estas características, pues nos quedamos limitados. También de ahí la idea que el taller pues prácticamente esté abierto a un público general, porque justamente aquí, como se habrán dado cuenta, me estoy interesando en lo básico. ¿Sale? No puedo tampoco hablarles de agilidad o de velocidad lectora si no hay una comprensión. ¿Va? Hasta aquí, ¿quieren comentar algo? Cuéntenme qué les llamó la atención. Sí, No, Claudia. todo bien. Bueno, eso es muy importante todo lo que nos has dicho. La verdad es que sí, también a mí me cuesta mucho trabajo a veces comprender y repaso hasta más de 2 veces algún texto. También a veces, cuando, bueno, yo en mis juntas tengo, con mi jefa, o sea, tengo que estar viendo las grabaciones porque, pues de repente no hay que volver a repasar precisamente porque pues mi atención a veces como que no es la precisa para reuniones. Entonces creo que también eso es importante. Sí, muy bien. Y tocaste una cosa muy importante. La lectura va con otra cuestión que es primordial y es la atención. Y aquí, por ejemplo, nuestro entorno juega en nuestra contra. Estamos inmersos en un contexto en el que nos llegan estímulos por todos lados. Y eso hace que estemos dispersos. Y por consiguiente, se los digo porque yo también soy una persona un tanto distraída. Y la consecuencia de todo ello es que pues captamos solo una parte de la información a la cual estamos tratando y algo fundamental, no la procesamos. A lo más la llegamos a mecanizar, es decir, reproducir, pero no la razonamos. Y eso, por ejemplo, también he visto que en los procesos de aprendizaje resulta catastrófico, porque el no eficientar tu análisis, el no comprender bien las cosas, implica que no sepas dominar esos temas, que solamente te quedes con una parte, y por ejemplo, si ponemos el caso de que te estás enfrentando a un examen o estás realizando una exposición, pues solamente digamos que reproduces la información, pero sin siquiera preguntar, únicamente conoces ese canal. Y si el entorno te lleva a una variable, piensen por ejemplo en un examen de admisión a la UNAM. Ahorita voy a recurrir mucho a ese caso, como que los más conocidos, todos por ahí pasamos por eso, o van a pasar.
Entonces el hecho de mecanizar, de no haber puesto bien atención, de no tener un buen análisis, conlleva a que caigamos víctimas de esos reactivos capciosos. Si estamos en una expo y solamente damos lo puntual, pero no en términos de comprensión, sino en términos nada más de el copy-pega mental, pues. Y alguien nos llega a preguntar algo diferente, algo que viene fuera de nuestro esquema, nos ahorcan la ficha y como que hacemos un cortocircuito, ¿no? Entonces sí, aquí la idea, y esa es una de las cosas más padres que puede ofrecer la lectura, es el enfocar la atención. No es sencillo, parece una operación fácil, en teoría lo es, pero no es sencillo. No es sencillo porque estamos acostumbrados a tener un chorro de estímulos sensitivos, ya sea que el celular, la música, la familia, el espacio es muy importante, pero también tiene mucho que ver lo que está ocurriendo aquí y nuestro estado de ánimo. Y eso es algo que, por ejemplo, en mis cursos de preparación para la universidad, pues hago mucho hincapié. No nada más es que ustedes adquieran la parte de matemáticas, física o historia, sino que aprendan, la razonen y además se enfoquen, porque si no, cualquier cosita los va a desconectar y pelas. Y eso hay que agregarle también la parte afectiva. Y no nada más aplica con el examen, sino con cualquier otra situación evaluativa a la que nos enfrentemos, incluso fuera de lo escolar. ¿Va? Ahí tenemos las razones del por qué es este taller. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran agregar? Pueden hablar con total confianza, ¿eh? Hay que aprovechar que somos poquitos. No, Jasmine, no, no. La pedagogía no solamente se enfoca en la parte de enseñar. Yo cuando entré a la facultad también iba con esa idea y no, resulta que la pedagogía se enfoca en un universo que es la educación. Así es que puedes ver la educación desde distintas perspectivas, ya sea filosófica, ya sea sociológica, psicológica, la parte social también, lo histórico, lo filosófico, perdón. Por eso pienso que la carrera es muy versátil. Eso fue lo que me encantó. Y por supuesto, nuestro quehacer, eso se traduce no solamente en dar clases. Podemos incluso dar consultorías psicopedagógicas que son muy cercanas a lo que hacen los psicólogos, por ejemplo. Podemos hacer talleres de orientación educativa, generar material educativo, talleres, y bueno, en años recientes la pedagogía ha cobrado relevancia en el ámbito industrial. Se han contratado a pedagogos para que revisen, supervisen procesos de reclutamiento y de capacitación de personal, incluso de organización. Entonces, hasta ahí uno se mete. Y son los que más ganan, ¿eh? Yo en lo personal sí me fui con la idea, digamos, un tanto tradicional de involucrarme en la parte educativa, en lo que es el espacio de la escuela, pero la carrera es impresionantemente versátil, es muy flexible. ¿Sale? Sí, gracias. Nada. Si quieres, más adelante platicamos al respecto. Mi mejor amigo también es pedagogo, es buenísimo el canijo. Y estoy negociando con él de que en unos 15 días, ese ya se los iré platicando con tiempo, demos una charla introductoria de lo que es la pedagogía. Ahorita él y yo además estamos apoyando a dos exalumnas mías, bueno, una exalumna mía y una compañera suya,
que ya entraron a la carrera a distancia, pero como que la plataforma no está satisfaciendo sus necesidades académicas, y él y yo estamos apoyándolas en lo que es filosofía de educación. Digamos que somos como sus profesores particulares. Y ahí, bueno, nos hemos dado cuenta de un montón de cosas y también es bastante divertido. Bueno, en esa charla vamos a tocar todo lo que implica lo que es la pedagogía y lo que involucró estudiar pedagogía en la UNAM. Ambos somos de sistema abierto, cabe señalar. Así es que es una realidad un poquito distinta a lo que a lo mejor te puedes encontrar en escolarizado o estudiándola en otra universidad como es la UPN. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pretendemos con este taller? Hay una meta que yo me propuse y que es la primera, y es el hecho de que ustedes se vuelvan lectores versátiles. El que ustedes tengan una flexibilidad al momento de leer va a involucrar traducirse en mejores procesos de estudio. Si ustedes conocen las particularidades que implica leer y aprovechar un texto de literatura, filosofía, química, estudio, matemáticas, van a tener mejores herramientas para ocupar esa información. Y por supuesto que no les va a costar trabajo. Y eso en la universidad, bueno, es como ganarse la lotería. ¿Sale? Algo también muy importante, más allá de otras habilidades, es que con la comprensión lectora ustedes construyan un sustento que les permitan consolidar su estilo de aprendizaje. Hay algo muy triste que hace la escuela y es estandarizar el cómo aprendemos. Y bueno, y eso se entiende porque es algo muy masivo, entonces no existe la capacidad para hacer atenciones particulares. Sin embargo, sí caemos en el exceso de conocer solo un camino. Y eso implica que no nos conocemos, no nos reconocemos en cómo aprendemos. No tenemos esa conciencia. Y ahí el cerebro también da unas cosas maravillosas. Entonces, aquí la intención de este taller es que ustedes se vayan redescubriendo como estudiantes y que vayan visualizando cómo aprenden. A lo mejor ya tienen ideas, pero a medida de que sean más claros, eso, con su estilo de aprendizaje, les va a permitir generar mejores estrategias de estudio o de comprensión de temas para el caso de quienes ya no estén en un ámbito formativo, y por supuesto pues eso les va a llevar a aprovechar mejor las cosas. En el caso de los que están aspirando a ocupar un lugar en una universidad pública, pues les va a llevar a tener un mejor aprovechamiento de sus recursos de estudio. No todas las fórmulas sirven para todos. Y bueno, ahí tristemente en ese espacio, pues está también un vicio muy importante que es el exceso de memorización, el aprenderse tal pregunta, los bancos de preguntas y que con eso ya. Y pues no es así, también por eso se hace pesado, o sea, yo soy partidario de la idea de que el aprendizaje no tiene que ser un calvario, no tiene que ser un vía crucis. Y para volverlo un camino mucho más agradable y que genere pasión, deseo, pues uno también tiene que tomar en cuenta el cómo aprende. ¿Sale? Y eso se conecta con el tercer objetivo que me planteo en esta meta final, que no es otra cosa que aprovechar las mejores herramientas, perdón, aprovechar mejor las herramientas de aprendizaje que hay a su disposición. Y aquí no solamente estoy enfocándome a aquellos que están presentando el examen de admisión, sino también para la gente que incluso está trabajando. Y más si estamos hablando que están insertos en el ámbito escolar. Entonces, el taller quiere ser una invitación para que ustedes vayan descubriendo más cosas que se traduzca en un beneficio de crecimiento personal. Y si en algún momento, como es el caso de su servidor, van a tener el gusto y la responsabilidad de formar a otros, pues tener esta sensibilidad. No también aplicar la de, pues te voy a enseñar conforme a mí me enseñaron.
porque a veces es en ese camino correcto. Por ejemplo, eso fue lo que me llevó a detestar las matemáticas, porque mis profesores me enseñaron como les enseñaron a ellos, y pues como que no tomaban mucho en cuenta que no se aprende de la misma manera, que habemos algunos que nos cuesta trabajo a la primera y necesitamos otros caminos, otras herramientas, pero al no haber esa posibilidad, pues implicó que incluso nos etiquetáramos como malos, más allá que nos costara trabajo que fuéramos malos en las materias. Y en ese sentido, pues yo soy partidario de que nadie es malo, simplemente no se le ha enseñado de la forma correcta. Así es que aquí, bueno, les hago una invitación para que a mediano plazo, cuando se acuerden de mí, pues intenten ser abiertos, ¿sale? Intenten ser lo más abiertos posibles y creativos, ¿va? Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda, algo que quieran señalar? De mi Hasta parte, ahora no, gracias. ¿Vale? Me pueden decir, no, no estoy de acuerdo, ya me decepcioné. Va que va. Pues vamos a empezar. Ahora, ¿cómo se va a lograr todo esto? Pues es muy sencillo. A lo largo del curso vamos a abordar algunos conceptos que me parecen fundamentales. La experiencia no lo es todo, necesitamos comprender los fundamentos del por qué se hacen las cosas. Entonces, vamos a conocer, pues, qué entendemos por comprensión lectora, qué es un texto, cuáles son las principales propiedades del texto. Pero, a diferencia de lo que, por ejemplo, hago en historia, que explico los temas, pero sí no se mete un poco a la práctica, acá sí, voy a darme vuelo. Vamos a practicar mucho, vamos a hacer prácticas durante las sesiones y también unas pequeñas tareas, con el fin de que se vuelvan lectores flexibles y además conecten esto de lo conceptual con lo que están haciendo, que también esa es otra cuestión. Nos enseñan que la teoría y la práctica no se llevan y no es cierto. O que es una mejor que la otra y no es cierto. Nosotros consolidamos nuestro aprendizaje a partir de la experiencia, pero para saber dirigir bien esa experiencia necesitamos de la teoría. ¿Sale? Entonces vamos a tener aquí diferentes retos. Me gusta desafiar a mis alumnos. Algo que no me deja hacer las clases virtuales es, digamos, apostarles. Cuando doy clases presenciales, me gusta poner por ahí eh, alguna recompensa. No soy tan fan de los premios y castigos. No, no me gusta. Pero sí, digamos, un poquito para poner en el ambiente las cosas, sí me gusta con mis compañeros, con mis alumnos cuando doy presencial. No sé, decir, ¿saben qué? Si ustedes me ganan en esto, pues tenemos, yo me voy a gastar algunas galletas, ¿no? Sí. Sí, perdón, pues no, no pasa nada porque les digo que no soy muy fan de ese rollo de los castigos. Y más que el premio, lo que resalto es el proceso, de que reconozcan sus propios avances. Es que bueno, eso es algo que tristemente en lo virtual no me permite hacer. De cualquier manera, voy a ingeniármelas para ver de qué forma esto tiene un sentido más atractivo para ustedes. Pero sí, vamos a practicar mucho, vamos a tener retos. Como les comenté en el primer acercamiento que tuvimos respecto a este taller, pues vamos a leer. No crean que vamos a leer libros completos, porque tampoco no nos alcanza la vida, más si tienen que hacer, pero sí textitos que nos lleven a conocer las particularidades de lo que es enfrentarme a un artículo periodístico, por ejemplo, una noticia, o un artículo de divulgación histórica, o de ciencia, o un cuentito breve. Por ahí les voy a presumir uno de mis libros preferidos, que a pesar de haberlo leído, no sé, unas 15, 20 veces porque me gusta mucho, todas me hacen llorar. El príncipe feliz de... ay, se me fue este señor Oscar Wilde.
Quien no lo ha leído, no me voy a adelantar. Vamos a tener, les voy a presentar esa obra. Y bueno, aquí también lo que implica es la sensibilidad, reconocer que la lectura es todo un universo, que no nada más es estudiar de la 24 a la 46 del manual de matemáticas o los memorándums que cotidianamente vemos en el trabajo. No, sino es todo un universo. Y es ahí en donde está lo padre del asunto. ¿Sale? Ahora, recuerden que el taller va a constar de 7 sesiones. O sea, al final, como les decía, esto es una introducción a algo más grande, pero mi preocupación es darle los fundamentos para que ustedes sigan su propio camino. ¿Va? Así es que, ¿qué veremos en estas sesiones? Bueno, estamos en la sesión 1, que es la presentación del taller, digamos, donde están puestas las reglas. El material ya lo tengo seleccionado, me falta ahí poner un poquito de orden en cuanto a qué vamos a leer primero y qué vamos a leer después. He tenido unos días un tanto agitados por la promoción de la charla gratuita que di antier, pero a mitad de semana les prometo ya tener una carpeta de Google Drive en donde vamos en donde ustedes van a tener acceso a esas lecturas que les comenté y paulatinamente ahí iré poniendo las ejercitaciones que vayamos a realizar, ¿sale? Entonces, bueno, esta sesión es la de la presentación del taller, que me conozcan, que nos conozcamos, que se sientan a gusto, porque al final este espacio es suyo, siéntanse como en casa. Además, el horario está bastante cómodo, de 11 a 1, no se desmañanan. La sesión 2 ya nos vamos a enfocar en lo que es el desarrollo de contenido, o sea que dentro de 8 días vamos a ver, pues, qué es el texto, este espacio en donde eh, se desarrolla la lectura y vamos a ver sus propiedades, así como sus clasificaciones. Me interesa cubrir ese rubro porque ya desde ahí vamos a ir diseñando las estrategias de comprensión lectora que nos pueden servir para determinadas circunstancias y determinados escritos. ¿Va? Esa sería la sesión 2. Por ahí hay unos retos bien interesantes. En cuanto a la sesión 3, nos vamos a meter ya de lleno a lo que es la comprensión lectora. Ahí vamos a dar algunos consejos, cuáles son los beneficios de la comprensión lectora, porque es importante, un poquito profundizando en algunas cosas que acabo de mencionar. De ahí, si por ahí tienen gustos literarios, me gustaría saberlo. ¿Cómo le hacen ustedes al momento de leer? ¿Para qué quieren leer? Todo eso es bien importante. En la sesión 4 les voy a compartir algunos consejos que no solamente parten de mi experiencia, sino que están verificados en diversos estudios sobre esta cuestión que potencializan la lectura, ¿sale? Esta sesión particularmente va a ser importante para aquellas personas que, por ejemplo, se están preparando para el examen. Y ya con este bagaje nos vamos a ir con 4 estrategias lectoras que vamos a conocer en las siguientes sesiones. En la sesión 5 nos vamos a estudiar una estrategia que, si bien es la más tradicional, al mismo tiempo es la más desocupada. Es la que no se ocupa de manera tan efectiva. Y es el análisis de un escrito a partir de las ideas principales. La segunda estrategia lectora que vamos a ver son de las famosas preguntas sondeo, que de hecho van ligadas. Esas preguntas nos llevan a determinar el ritmo el ritmo, perdón, del texto, el contexto, para quién está escrito, en fin, todas esas preguntas nos van a llevar a tener un conocimiento más concreto de lo que estoy leyendo y por supuesto que ahí
nos lleva a ver hasta qué punto nos puede servir o qué tan factible es que yo me acerque a él. Si, por ejemplo, yo estoy estudiando, no sé, cálculo diferencial y me dicen, no, pues léete el manual del CONAMAT. Ok, si sé que el manual del CONAMAT es una antología, no propiamente un libro de texto, y tiene determinadas especificidades, pues ya tengo más o menos una idea de hasta qué punto me puede servir y qué tanto lo puedo aprovechar. Cosa muy distinta a si yo me aviento a leer el cálculo diferencial integral, que por ejemplo, ese fue un texto que leí en la preparatoria de James Stewart, que por cierto es un libro que parece una Biblia y que por cierto su portada está muy bonita porque son dos violonchelos. Ándale, pues ahí ya conozco otra naturaleza. Ya también estoy tomando en cuenta cuáles son las cualidades que yo puedo aprovechar de ese texto y de qué manera me puedo enfrentar y hasta qué tanto, ¿no? Es más, incluso hasta saber si es adecuada a mi nivel. Esas son algunas de las preguntas sondeo, que también van a ir con la idea de que ustedes vayan detectando esa información. En la sesión 6, vamos a conocer una estrategia de lectura a partir de la inferencia. Es decir, es como una predicción. A partir de lo que yo estoy leyendo, puedo suponer que este texto me está dando tal información, tal idea. Ahí vamos a meter un poquito más la cuestión de la lógica. Y en esa misma sesión vamos a ver otra estrategia que a mí me gusta mucho, que es el aprendizaje previo. Aquí ocupo, o más bien se ocupa el pensamiento constructivista. El constructivismo es una corriente de pensamiento enfocada en la pedagogía que parte de que el aprendizaje se va construyendo a partir de varias direcciones. El contexto social en el que vivo, el bagaje cultural que tengo, es decir, los aprendizajes previos, y la sociabilidad del aprendizaje. ¿Sale? O sea que con lo que yo ya conozca determinado tema, eso me va a ayudar a vincular el nuevo aprendizaje que se viene. Y de este modo, la información que estoy adquiriendo, la nueva, va a cobrar un significado, va a cobrar una funcionalidad. Ese constructivismo es una cosa maravillosa. Y bueno, aprovechando que me topé con esa estrategia, bueno, con esa estrategia desprendida de ese marco conceptual, pues bueno, hay que ocuparlo. Esto, por ejemplo, en historia les puede ayudar bastante, así como también en problemas de matemáticas, por ejemplo, que les exigen también mucho razonamiento. Ahora, en la séptima sesión, después de que ustedes ya tengan todo este bagaje, vamos a tener un desafío final que va a consistir en que ustedes lean algo. Ahí yo voy a poner un pequeño cuestionario abierto. No, no voy a manchar, tampoco no crean que va a ser una super lectura. Van a leer con atención dependiendo de el texto y lo que se les pide. Ustedes van a utilizar la estrategia que mejor les convenga o que más se adecue también a sus propias habilidades personales. Vamos a hacer una evaluación de la misma y aquí vamos a hacer dos retroalimentaciones. Una que va enfocada al ejercicio y la otra al taller, porque la intención es que ustedes también aporten una serie de experiencias para que
este proyecto mejor. Me interesa, más allá de que si es comercial o no, si es popular o no, que esto sea una propuesta latente. ¿Y qué mejor manera de medir sus alcances y de mejorarlos que ustedes? Que además van a tener una perspectiva más precisa de lo que yo les estoy ofreciendo. Por supuesto que yo como docente tengo por ahí algunas cosas que decir, ¿no? Pero en ese sentido, ustedes que son beneficiarios de esta formación me van a decir qué tanto ayudo y qué tanto podría mejorar. ¿Sales? Es algo también muy bonito de la educación, que no solamente los alumnos aprenden y el maestro enseña, no, sino que se puede jugar esos dos roles. ¿Va? Eso en cuanto a la séptima sesión. Como se van dando cuenta, me gusta un poco este rollo de los videojuegos, más de los clásicos. Y la idea de este desafío final es que con ello ustedes visualicen que ya construyeron una base sobre la cual pueden tener mejores resultados en sus otros compromisos formativos, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela o preparándose para un examen de admisión. ¿Vale? Ahora van los últimos comentarios. En este caso, pues, para las personas que están preparando para el examen de la universidad, este es apenas el inicio del camino. Como los decía al inicio de la clase, la comprensión de lectura es el castillo, la base. Hay que agregarle otras cosas. En este caso, complementarlas con técnicas de estudio. Lo que en la charla que di el jueves sería la fase 2 del proyecto Aprende a Aprender. Esas técnicas de estudio que, por ejemplo, voy a compartirles en ese taller, va encaminado a maximizar el estudio de materias como historia, geografía, filosofía, español, literatura y también la parte teórico-conceptual de química, física, mate. No obstante, como son técnicas de estudio que también parten de lo básico, por supuesto que eso puede ser apoyado puede ser utilizado en otras instancias y bajo otros objetivos. Aquí lo único que tendrían que hacer es una adaptación o una adecuación. En este taller también hay un acompañamiento de lo emocional, considerando que el examen genera muchos rollos y que esa cuestión es casi tan importante como adquirir conocimientos. Me ha tocado eh, ser testigo de historias muy tristes en las que dejan el alma por aprender y lo hacen bastante bien, pero el que no puedan manejar el estrés, el que no sientan confianza en sí mismos, el que les gane la inseguridad porque en años anteriores no quedaron seleccionados, pues se traduce en que al final no puedan. Y eso para mí me parte el alma. Tristemente también es una cuestión que en otras ofertas de formación educativa no toman. Yo sí, además como profe me ayuda mucho eh, platicar sobre ese aspecto en algún momento, porque eso además les lleva a tener mayor compromiso con su aprendizaje. Y ahí todos salimos ganando. Eso en cuanto a la fase 2. La fase 3 pues ya sería propiamente la enseñanza de materias específicas. En mi caso, pues lo que les puedo aportar es historia universal de México, más adelante, geografía y filosofía. ¿Va? Eso para la gente que se está preparando para la UNAM. Para aquellos que ya están laborando, no, tampoco no es el fin del camino. Lo que les corresponde, quizá puede ser una tarea igual de amplia, es que estas herramientas que construimos aquí se las lleven a sus contextos particulares y les saquen provecho. Algo muy importante que les va a dar mayor autonomía como estudiantes es que eh, se autoevalúen durante el taller y después del taller. Eso les va a permitir tener una mayor precisión de qué tanto aprendieron, qué les faltó, qué deben de practicar, qué solamente tienen que repasar.
en qué puntos esto lo podemos ocupar y en cuáles no, y hasta qué momentos. Entonces es muy importante que hagan esa autoevaluación, incluso post taller, ¿vale? ¿Alguna duda, comentario, referencia que les ha parecido la propuesta del taller? ¿Creen que sea insuficiente en algunos aspectos o al contrario que está bastante completos? Cuéntenme, me interesa escucharlos. Hola, pues yo creo que en mi caso nos va a ir llevando de la mano poco a poquito, pues para todo esto que al menos en mi caso de repente se me complica. Entonces, pues lo veo muy, muy interesante y pues el reto es llegar hasta el último, ¿no? Sí. Mm. También dense esa oportunidad de soltarse, de aprender. No pasa nada si hay fallos, errores, es parte del proceso, ¿vale? Y pues muchas gracias por esas palabras. Hola, buenas tardes. Adelante, Jimena. Bueno, en mi caso, le voy a ser sincera, no me gusta leer, entonces siento que eso me complica más al realizar el examen de selección, Ujú. pero pues creo que, como dice usted, hay diferentes maestros que pueden ver de mejor manera. Tal vez en mi caso tuve maestros que, pues sí, nos daban como, ay, esto es español y tal, tal. Y pues uno como estudiante tal vez no le llama la atención cómo da su clase. Entonces creo que pues me está gustando y cómo es la forma de ser con nosotros. Aparte que, como dijo, hay que aprovechar que somos poquitos como para pues ampliar nuestras dudas o cosas así. Y pues creo que está muy bien el curso. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, me faltó comentarles algo. Me gusta ser un profesor humano, no gandaya. Como se han dado cuenta, incluso hasta soy un tanto paternalista, pero eso no implica que no les ponga ciertos desafíos. Aquí la idea es que gradualmente ustedes, además de la comprensión de lectora, amplíen la paciencia consigo mismos, la seguridad y también la autovaloración, para que de esta manera se convenzan de que pueden hacer las cosas. ¿Sale? Así es que las lecturas que vamos a tener son lecturas que yo seleccioné con el fin de generar interés. Les comento así muy breve, fui hace unos años eh, anfitrión o guía de museos en Universum y algo que aprendí ahí es que la divulgación, la manera en cómo se expone un tema a las personas es clave para que ellos le encuentren el valor. Así es que las lecturas que vamos a ver vienen de temáticas que buscan engancharlos y al mismo tiempo cambiarles la perspectiva de pues, los diferentes campos de conocimiento que existen. Si, créanme que si el taller lo hubiese diseñado para que fuese más amplio, casi un curso escolarizado, hombre, nos hubiéramos metido hasta administración y finanzas, ese tipo de cosas, derecho, ¿no? Que conoce un poquito de todo. Sin embargo, no, y sí ahí quizá pequé de tradicionalista en el sentido de quedarme con matemáticas, filosofía, historia, literatura, pero va con la idea en que ustedes, si por ahí tienen algún prejuicio hacia esa disciplina o les aburre, pues traten de retarse a sí mismos y verlos desde otras perspectivas. ¿Sale? Entonces, esa es la idea. Eh, que, bueno, ahí está una semillita que intento plantar en ustedes y que a corto plazo crezca o debe crecer con la intención de que se les facilite el estudio de esas materias, considerando además que gran parte de los recursos de estudio que se tiene, así como de la manera en cómo se ha enseñado esas asignaturas e incluso cómo se promocionan en un ámbito fuera de la escuela, pues es algo plana, es muy insípida, ¿no? Entonces, aprovechando esa experiencia que tuve en Universum, pues me di la libertad de hacer eso. También algo que les recomiendo
es que vayan reconociendo qué les gusta y a partir de ahí leer y practicar. Una cosa es lo que vamos a llevar en el taller y otra que, bueno, ya es una sugerencia personal, también dependiendo de tiempos, de actividades y compromisos, es que vayan detectando, y bueno, ¿qué me late leer? Y ya desde ahí ir practicando, ¿vale? Y eso creo yo también puede cambiar mucho el panorama de las cosas. Eh, en cuanto al precio, me parece que no es excesivo. Les comenté. Ya saben que al final este proyecto no es un negocio, pero bueno, tampoco tengo la capacidad de ofertarlo de manera gratuita, ¿no? Más bien es como autofinanciable. Así es que si tienen dudas con eso, pues con toda confianza me pueden escribir. Ya saben que su lugar se apartó o se aparta con 50 pesitos. Hay personas que se integraron de manera reciente a causa de la charla que di el jueves. No hay ningún problema, sé que es un tanto complicado y prematuro. Tienen la próxima semana para hacer ese depósito de 50 pesos, es muy simbólico y el resto del monto pues me lo pueden ir dando. Nada más les pido de favor que no se excedan a la última clase del taller, o sea que tienen como límite, ay Dios, hasta la tercera semana de agosto. Y me lo pueden dar pagos, así es que creo yo con eso es bastante flexible. Aprovechenlo, porque tristemente es cada vez más presente el negocio de la educación. Y digo, no está mal, pero siento que a veces ocupan la necesidad de la gente para aprovecharse y además no ofertan productos de calidad. Son casi casi como productos milagro educativos y no por ahí no va la cosa. Y además muy caros. En mi caso quiero mantener este espacio, pero pues sí, ahí sí requiero de ese apoyo, pero como ya les comenté, con esas consideraciones. Me parece que no es algo fuera del otro mundo. Si en determinado momento no pueden porque la economía no da más, porque al final eh, quienes tienen el respaldo de sus padres, sus familias, por X o Y razón ya no les pueden financiar o cualquier otra cosa, no sé. No se vayan, coméntenmelo, platiquemos y negociamos, pero que el dinero pues tampoco no sea motivo de deserción, ¿sale? Ahora también les invito a que sean sensibles con mi situación, ¿sale? Que más que esto pues es que el taller esté abierto. Tristemente tampoco yo no estoy en una situación económica como para poder afrontar solo los gastos que implica hacer esto. Ahí sí requiero de su apoyo, pero creo yo que hablando de la gente y podemos llegarnos a entender en caso de que hubiera por ahí alguna, no sé, emergencia o una situación especial, apelo mucho a lo que es el apoyo mutuo y a la reciprocidad. Y eso me parece que distingue esta propuesta del taller Aprendiendo a Aprender con otras instancias que sí son marcadamente mercantiles. Esto, aunque tiene un costo, me parece que no se asume como un negocio. Y si lo fuera, pues bueno, creo que el precio no sería el que yo les comenté, ¿vale? Entonces, bien, ¿tienen algún comentario, duda, pregunta? No, gracias. ¿No? Todo bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Pues bueno, perfecto. Me dio mucho gusto verlas y verlos hoy. De antemano, muchas gracias por su confianza, por su tiempo y nos vemos el siguiente sábado a las 11 de la mañana para la siguiente sesión. Si me delato un poquito en empezar 11:05, 11:07, bueno, mi compu es algo viejita y ya le he puesto trabajo encenderse y empezar a operar.
ahí sí tengan un poquito de paciencia. Hay algunos programas como el Zoom que se tardan un poco en ejecutar. Sin embargo, trato de ser lo más puntual posible. ¿Sale? Y bueno, creo que hoy salimos temprano de la clase. Disfruten su sábado. Nos vemos dentro de 8 días. Cualquier duda o comentario, porfa, al grupo de WhatsApp. Y si hay otras cuestiones, pues también tienen la total libertad de contactarme por WhatsApp a mi número, ¿sale? No apelo al Facebook porque ahorita tengo un relajo con mi bandeja de entrada debido a la charla gratuita que di el jueves y necesito apurarle, entonces ahí me va a pasar un poquito más de trabajo atenderlos, pero con toda confianza por WhatsApp, díganmelo, no hay ningún problema. Y pues nos estamos viendo el siguiente sábado. Esténse también al pendiente del grupo de WhatsApp porque como se habrán dado cuenta, esta clase se graba y se sube a YouTube para que puedan repasar. Así es que desde la sesión 1 y hasta las 7 van a poder contar con esas grabaciones. ¿Vale? Sí, Ok. muchas gracias. Pues bueno, cuídense mucho, éxito, excelente fin de semana. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Hasta Buenas luego. sábado. Gracias. Buen Bye. día. Bye. Bye.